¿Para qué valores de n el caso gráfico completo de banda contiene un camino Euler? ¿Qué hay de un circuito Euler para explicar? Recuerde que un camino Euler es un recorrido a través de un gráfico que usa cada borde. Exactamente una vez que un gráfico tiene una trayectoria Euler, si solo si no hay la mayoría de los dos vértices con grados impares, un circuito Euler es un recorrido por un gráfico que comienza y termina en el mismo vértice y usa cada borde exactamente una vez que un gráfico tiene un circuito Euler, si solo si el grado de cada vértice es incluso notado arriba, tenemos los gráficos de K1 a través de K6. Para este problema asumiremos que n es mayor o igual a 1, y que para cada gráfica completa K(n) cada vértice tiene grado n-1, por lo que, por ejemplo, grado del vértice y la gráfica de K1 es 0 porque 0 aristas emanan del vértice. Los vértices en la gráfica de K2 tienen grado 1 porque un borde emana de cada vértice de la gráfica de K3 tiene grado 2. Porque dos aristas emanan de cada vértice en la gráfica de K4 tiene grado 3. Porque tres aristas emanan de cada vértice y así sucesivamente. Y ahora para determinar qué valores de nk(n) tiene una trayectoria Euler, ya que una gráfica tiene una ruta Euler si, y solo si hay como máximo dos vértices con un grado impar K(n) tiene una ruta Euler cuando n es impar y n es mayor que 1, ya que todos los grados serán pares. Observe que excluimos K(1) ya que K(1) no tiene aristas. K(n) también tendrá una trayectoria Euler cuando n es igual a 2, ya que K(2) tiene dos vértices con grados impares. Observe cómo esto cumple la condición de que como máximo dos vértices tienen un grado impar para todos los demás valores pares de n. No hay una ruta Euler y ahora consideremos los valores de n, para cuyo caso una banda tiene un circuito Euler, ya que un grafo tiene un circuito Euler, si solo si cada vértice tiene un grado par en caso de que la curva tenga un circuito cuando n es impar y n es mayor que 1, cuando n es impar y n es mayor que 1, cada vértice tendrá un grado par y, por lo tanto, la gráfica tendrá un circuito Euler y, de nuevo, observe que aquí estamos excluyendo K(1) ya que K(1) no tiene bordes. Espero que lo haya encontrado útil.